cuarto y último bloque del Cálamo. Muchas gracias a todos los que interactuaron con nosotros a través de las redes sociales y, como siempre, a nuestros sponsors. Se realizó en Turquía un encuentro para hablar de la problemática palestina, de cómo los medios lo tratan a nivel mundial, y tuvimos un representante argentino que estuvo presente allí. Hablamos de Gustavo Awarab. Salam aleikum, Gustavo, y bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Haller? ¿Cómo estás, Nadia? Muy bien. Muy contento de estar acá. Wa aleikum salam. Estamos hablando de la bella y milenaria Estambul. Allí fui, había delegados de Brasil, había delegados de Chile, había delegados de México, también de Uruguay, de Argentina estaba yo como periodista. El único. Claro, estamos hablando de un foro internacional de medios que se ocupa de qué pasa con la cobertura a nivel global del tema palestino. ¿Y qué pasa? Es obvio que lleva décadas de sacrificio el pueblo palestino. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿De qué nos vamos a ocupar para hablar aquí? De la narrativa negativa que hay. Siempre es Palestina ataca, Israel se defiende. Pero cuando las fuerzas israelíes disparan a personas inermes, el título del otro día es Furia en Gaza. Y disparan con balas de verdad. Es obvio lo que estoy diciendo. Entonces, ese relato, esa narración negativa, tiene temas que no aparecen, temas que se omiten. Entonces, en ese análisis, para empezar, no está nunca la posición palestina. ¿Qué es lo que pasa con esa rutina, esa convivencia con los bombardeos, los disparos, la segregación, la persecución, la judicialización, la segregación sistemática, los asesinatos? ¿Qué pasa con toda esa vida cotidiana con respecto a la cobertura que ve el mundo? Hay una gran diferencia. ¿Hay alguna institución, algún ente que respalde la información real de Palestina, de lo que sucede allí? Eso es un tema de derechos. Todo ciudadano, dice la Declaración de Derechos del Hombre, que está instituida por las Naciones Unidas y viene de la historia de la Revolución Francesa, es que tú tienes derecho a informarte, pero también hay derechos de los pueblos de que la comunidad internacional, como vos bien decís, reciba una información confiable, verificada, porque todo esto que yo te decía, que se omite, que no se aparece, también se tergiversa. Entonces, recordemos que existe a nivel de todas las naciones, de los países árabes, de la comunidad internacional islámica, una ferviente, histórica corriente de solidaridad con estas décadas de sufrimiento del pueblo palestino. Pero eso no se condice con lo que aparece en los medios. Entonces, este Foro Internacional de Medios que apoya la cuestión palestina, ¿qué hizo? Convocó a escritores, directores de medios, profesores universitarios, analistas, periodistas, todo tipo de personalidades que de todo el mundo confluyeron por tercera vez en Estambul para enfrentar, para decir, señores, hay que contar una verdad. No hay dos, no puede haber, no lo hay, dos partes de la verdad, dos lados de la verdad. Aquí lo que hay que instalar es cómo se le cuenta a la opinión pública mundial la verdad. ¿Quiénes son los que organizan este encuentro y qué puntos positivos sacaste de tu visita allí, Gustavo? Bueno, creo que fue muy positivo ver profesores universitarios de Estados Unidos o de Inglaterra estar en las mesas de trabajo, en los workshops, donde se trataban temas puntuales, ver cómo enfrentar lo que muchas veces instala Israel y de allí no te podés mover. La posición palestina no está. ¿Dónde están los palestinos? ¿Qué quieren los palestinos? ¿Por qué no tienen obligación para decir lo que tengan que decir? Entonces estamos hablando de todos esos derechos que, repito, se tienen que instalar y tiene que haber una forma. Entonces me pareció muy interesante que toda esta gente se sentara puntualmente, despaciosamente, a pensar, a buscar las maneras de cómo instalar discursos continuos, agendas que puedan ir contra esa forma de informar. Porque recordemos que tenemos que plantear que Palestina tenga que ser un pueblo vivo, que haya una narrativa positiva que habla de los derechos de los palestinos. No puede decir que cualquier cosa que se apoye a algo palestino ya es anti todo. Y fundamentalmente no puede ser que ese pueblo esté siempre directamente e inalienable, como inapelable, la categoría de terrorismo.
Entonces, ¿dónde están los derechos del pueblo palestino? Bueno, de todos esos temas se armó este encuentro y se escucharon voces hasta desde la India, desde Indonesia, desde países tan lejanos como también países de África y Estados Unidos, Europa, para fundamentar esta corriente de opinión, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando mencionas el tema de la narrativa? Digo, ¿es la narrativa en cuanto al mensaje que se da en tema redacción, quiero decir, o es la bajada de línea que se hace, depende de cada medio? Yo creo que están las dos cosas. Hay una falta de investigación periodística realmente, que yo le digo a los televidentes, ustedes cuando reciben un video, con las facilidades tecnológicas que hay hoy, se puede hacer cualquier cosa. ¿De qué día es? ¿Quién lo hizo? ¿Qué ocurrió ahí? Entonces, cuando estamos diciendo que falta la posición palestina en todo análisis, ¿ustedes ven palestinos explicando qué les pasa? Todo el mundo habla de Palestina. Se descontextualiza. Pero ¿se muestra lo que pasa ahí dentro? Todo el mundo ve lo que significan bombardeos, disparos, violencia, pero hay un análisis, aparece un palestino o alguien que explica, ¿ustedes ven la cara de esas personas? Entonces, estamos hablando de esos derechos inalienables, que quiere decir que no te los pueden quitar, y bueno, me pareció muy positivo que en el marco de todas estas bajadas de línea se reúna la gente a no hablar del horror, sino de las ideas para construir nuevas declaraciones, nuevas formas de derecho. Gustavo, ya para ir cerrando, nos queda un minutito nada más. ¿Pudiste hablar con otros colegas de distintos países, distintos medios? ¿Tuviste la oportunidad de intercambiar también opiniones? Sí, de hablar con estos colegas de toda América, como te decía, de Brasil, Uruguay, Chile, de México, y también intercambiamos esta cuestión de que mínimamente pueda observarse qué es lo que produce la información de los medios que responsablemente están diciendo, ocurrió esto de esta manera y aquí está lo que nosotros podemos informarte. Entonces vos te das cuenta que todo eso ha sido comprobado, verificado y que vos entendés, y no la rapidez de mostrar una explosión, un disparo, y vos te quedás con eso. Llega a tu casa ese mensaje terrorífico y vos te quedás con esa imagen. A esa imagen le tenés que sumar qué es lo que se piensa, cómo se informa, qué es lo que realmente ocurrió y a dónde está el pueblo palestino. Repito, como una narrativa positiva que le dé la posibilidad de resistir que solamente se le diga terrorismo, ¿no? Gustavo, como siempre, es un placer tenerte aquí. Esperemos, inshallah, si Dios quiere, lo decimos medio públicamente, que el año que viene, 2019, te pueda sumar también al equipo del Cálamo, haciendo alguna sección quizás de noticias. Lo tenemos en la radio, es el productor general de Al Risala, el programa que hacemos de 11 a 12 del mediodía, donde yo también estoy presente. Nadia, también te queremos a vos para el año que viene. No. Pero bueno, gracias, Gustavo, por venir a contar tu experiencia. Bellísima Estambul, esta postal. ¿Pudiste conocerla un poquito? Conocer un poco y realmente estar en los dos continentes, en Asia y Europa, fue inolvidable. Se come bien, ¿viste? Se come muy bien también. Sí, habíamos hablado con Gustavo antes de viajar, algunos tips para el viaje, era la primera vez que vos podías visitarla. Sí. Bueno, que no sea la última. Exacto. Gracias, Gustavo, y me parece que cabe destacar que está bueno que se identifique este problema que tenemos con el tema de la información, ¿no? De que hay que chequear la fuente y hasta que esto no se solucione tenemos que acudir a varios medios para lograr una simplemente verdad. Que te digan dónde ¿Quién está, chequeó la fuente? y cómo corroborás que eso ocurrió en tal momento. Exactamente. Rogamos, como siempre, por la paz, no solo en Palestina, sino también en todo el mundo. Así nosotros, con Gustavo Guarab, que nos vino a contar su experiencia en el viaje, nos despedimos hasta el próximo domingo, inshallah, si Dios quiere. Que tengan una muy buena semana. Gracias por acompañarnos. Chao.